esperar que sea la hora. Es de curso mecánica de fluidos y termodinámica, ¿correcto? Ya, entonces vamos a esperar todavía ingresar con tiempo para verificar que todo esté correcto, que se pueda grabar y todo el tema. Todavía el horario es a las 6 y vamos a esperar 5 minutos para que registrar la asistencia en el sistema SGA. Antes se ponía la asistencia en el aula virtual, pero no sé, para este ciclo creo que eso lo he tratado de habilitar, pero creo que había que actualizar, no me he dado tiempo para actualizar eso, ¿no? En el aula virtual había antes para enviar la asistencia, creo, ¿no? Así era. ¿Cómo era? ¿Así era o no? ¿O directamente yo lo registro en SGA? ¿En dónde? Ah, ya, pero lo puedes poner ahora, está habilitado. Ah, ay, y la verdad que ustedes no pueden ingresar al aula virtual entonces ahorita. No, pero en otros cursos que has tenido hoy día, ¿has podido ingresar? Sí, profesor, ya en otros cursos ya está aperturado. La automatrícula. Ah, el proceso de automatrícula que hay que hacerle. Yo tengo que automatricularse en el curso, pero yo eso me he desfasado en eso. Tengo que traer el proceso en hacer la automatrícula, ¿ves? A ver, los procedimientos, ¿cómo eran? Habrá que ver los procedimientos. Tiene que automatricularse en el curso, ¿no es cierto? Pues, y eso no, esa parte del proceso no lo he hecho, ¿ves? ¿Dónde estaba eso? Lo que era la automatrícula. Y tengo que poner el código de automatrícula, algo así, ¿no? Sí, profesor, usted tiene que programarlo. De Profesor, disculpe, este una proyecto de consulta. investigación, estado full, para que se automatriculen, no se han matriculado en el curso, ¿ves? Me he descuidado por estar. A ver, voy a intentar, voy a intentar la virtual, voy a recordarme cómo era eso del automático. ¿Ya? Un momento. Es el tema. Vamos, voy a aprovechar. Permiso.
Recording in progress. Buenas tardes, alumnos de mecánica de fluidos y termodinámica. Les estoy enviando, he entrado para el automatrícula, es algo que quedó pendiente, es el código de automatrícula. Por favor, intenten a ver si se pueden automatricular, por favor. Me han escuchado, ¿no? Sí, profe, sí se escuchó. Intenten automatricularse, a ver. He hecho todos los pasos que indica acá. ¿Se han podido automatricular, correcto? Ahí está en el chat. Ahí está la clave. Por el Sí, chat. profesor, la clave sí es correcta. ¿Qué dice? Sí nos deja automatricularnos. ¿Qué dice? Sí, profe, ya se puede matricularse. ¿Se puede? Sí, profesor, sí se puede. ¿Y quién dice que la Sí, clave es profesor. incorrecta? ¿Alguien tiene? No, creo que el compañero también está diciendo que sí es correcto. Ya, se supone que creo que si hay dos correctos, a ver cuántos se han podido automatricular. Sí, profesor, la clave está bien, ya me pueden matricular. Ya, muy bien, disculpen, sino que bueno, estos temas de, como estoy ahorita en el proyecto del hidrógeno, entonces ahí hemos estado trabajando todo el día y un poco, pero ya la habilitaron. Ya, o sea que cuando se pueden automatricular ya pueden y tienen habilitado la automatrícula hasta, es importante que se automatriculen, entonces pueden recién ver el aula virtual, todo, ¿no? Correcto. Si no están matriculados no pueden, no tienen acceso, ¿correcto? ¿Sí? Ingresen al aula virtual si están automatriculados, vean la semana 1. Sí, profe, sí se ve todo el material y los videos. Ya. Bueno, a mil disculpas, bueno, estamos de entretiempo todavía, ¿no? Lo bueno es eso de ingresar antes, es bueno porque a veces algo que queda pendiente. Vamos a tomar la asistencia, vamos a esperar 2 minutos para que se incorporen. Yo tenía entendido que solamente había 9, pero se han incrementado acá. En lista mandé correos con 9 o 10, pero parece que se han matriculado creo que a último momento, ¿no? Ya tengo ya más cantidad ahora. 16, o sea, son 15. Bien, esperemos un par de minutos y vamos a registrar asistencia en el sistema SGA. Ahí tienen una asistencia también. ¿Pueden registrar la asistencia en ese icono que está ahí? ¿O no? Eso también no lo he programado. En el Uni Virtual ahí dice registra asistencia, pero es un otro control. Yo les llamo personalmente para registrar en el SGA. No, profesor, creo que no aparece ese botón. No me aparece, entonces eso voy a verlo con tiempo. Y eso, bueno, el Uni Virtual es una alternativa, pero yo le voy a llamar personalmente. ¿Ya? En el sistema OR se va a entrar acá y ahí registrar asistencia. Ya, ahora sistema de clase, introducción.
A ver, Alanya Castillo. Cabello Lázaro. Cabello presente, profesor, disculpe. A ver, estoy llamando a la asistencia, por favor. Alanya Castillo. Cabello Lázaro. Cabello presente, profesor. Buenas noches, será o tarde, estoy creo que hasta la tarde. ¿Cómo es el horario? Noche. Bueno, ahí está oscuro. Buenas noches, será. Mi volumen está bajo, acá no lo escucho mi volumen. Buenas noches, profesor. Ya. Carhuacusma Romero. Buenas noches, profesor. Carguacusma presente. Buenas noches, Carhuacusma. Catachura Gozar o Gozar. Catachura. Selmi Ramírez. Chan Dolorier. Buenas noches, profesor. Presente, Chan. Buenas noches, Chan. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Avendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Misari Barzola. Presente, profesor. Buenas noches, Misari. Ramírez Díaz. Buenas noches, profesor. Ramírez Díaz presente. Buenas noches, Ramírez. Ramón Ávila. Buenas noches, profesor. Presente, Ramón. Buenas noches, Ramón. Rodríguez Vázquez. Presente, ingeniero. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Celada. A ver, nuevamente, a lo mejor, primera clase todavía. Hay algunos inconvenientes. Alanya Castillo. Catachura Gozar. Selmi. Selmi se encuentra. Jiménez Alegría. Martínez Guamán. Necesitamos tema asistencia. Apaguen sus micros, por favor. Hay algunos que han dejado sus micros prendidos. Bien, jóvenes. Por el chat les he puesto el acabeo de automatrícula. Buenas noches. Hoy, 11 de abril de 2022, damos inicio al curso Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Vamos a presentar las diapositivas y vamos a encontrar de que los fluidos, ¿no?, y la termodinámica forma parte, ¿no?, del mundo, ¿no? Casualmente el tema de fluidos tiene mucho que ver en el quehacer de la ingeniería,
en nuestra vida, el fluido aire por donde muchas veces, ¿no? Nos enfermamos, ¿no? Nos enfermamos porque, ¿no? Cuando respiramos aire contaminado por monóxido de carbono, por dióxido de carbono, ingresa a nuestros pulmones fluido aire. Todas las mañanas nos levantamos buscando el fluido agua, no hay vida, ¿no? Entonces, los fluidos forman parte de nuestra vida. Nosotros como ingenieros tenemos que entender cuáles son las leyes. Son conceptos tan elementales que muchas veces no le prestamos importancia, ¿no? Por ejemplo, densidad. Bueno, densidad más sobre volumen, pero hay que entender que por qué hay sustancias que tienen menor densidad, otras mayor densidad. ¿Y qué significa físicamente eso? Esa sustancia tiene moléculas, ¿no? En las moléculas hay átomos. ¿Qué significa una así en baja densidad? Significa que las moléculas están separadas, tienden a ocupar un volumen mayor que las que tienen menos densidad. Disculpen, las que tienen más densidad. Las sustancias más densas, ¿no? Tienden a ocupar poco volumen. Y de eso vamos a hablar. El volumen es una propiedad muy importante. Lo vemos en las bebidas, ¿no? Dame de 1 litro, algunos dicen, no, necesito agua, dame de 1 galón. Otro dice, dame una caja. El volumen es importante en la ingeniería. Todavía no estoy presentando nada, por si acaso, ¿no? Porque las clases son así, puedo presentar los conceptos, pero quiero que entiendan así el concepto suelto, así que a veces no le tomamos importancia. ¿Quién nos enseña del volumen, por ejemplo? ¿Quién maneja volumen? La pregunta sería, eso yo lo veo en la calle, ¿no? El que recicla, por ejemplo, ¿qué cosa hace? Ve un depósito de plástico y ¿qué hace? Lo malo que hace es que vacía todo el líquido en la pista, contamina la pista. ¿Y qué es lo que hace? Agarra, lo pisa. ¿Por qué lo pisa? Porque esa botella ocupa un volumen, porque tiene aire dentro. Cuando pisa, ¿qué hace? Bota el aire, vean, bota el aire y solamente me queda el elemento plástico. ¿Y ese plástico qué pasa? Ocupa un menor volumen. ¿Correcto? Y eso lo pone su total. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros buscamos a nivel de ingeniería, siempre vamos a buscar, porque el volumen cuesta, ¿correcto? El volumen cuesta. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, entonces, si el volumen cuesta, profesor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo comprimir, ¿no? Y alguno puede decir, profesor, si el volumen cuesta, profesor, a ver, entonces, profesor, mejor, el gas yo sé que tiene menos densidad que el líquido, entonces, profesor, pasemos de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿no? Y como líquido, ¿qué pasa? Los líquidos, ¿qué pasa? Las moléculas están más cercanas y ocupan un menor volumen. Eso tan elemental, conceptos de física, forma parte del quehacer de la ingeniería. Les hablo específicamente, ¿no? Justo ahora que estamos viendo el tema de un gas, del hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno tiene una densidad muy baja, creo que la 5ª o 6ª parte del aire. Entonces, si yo produzco hidrógeno, si en 1 metro cúbico el aire pesa 1.2 kilos, porque eso es a nivel del mar, ¿y qué es el aire, profesor? Ahí está el oxígeno, el nitrógeno, hay otros gases. Fundamentalmente está el oxígeno, el nitrógeno, y bueno, dependiendo que puede haber monóxido de carbono, puede haber muchas cosas más. Eso es así. Estamos acostumbrados al aire. Pero si en 1 metro cúbico, estoy hablando de la densidad que es una propiedad de fluido, yo quisiera ocuparlo, cambiar en ese espacio, poner hidrógeno, solamente ingresaría la 5ª parte. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo quiero acumular 2.2 kilos de hidrógeno, necesitaría 5 veces 5 metros cúbicos. Y eso es un problema. Entonces, los ingenieros, ¿qué hacen ante este problema?
lo tenemos, o lo cambiamos de fase o lo comprimimos. Y vamos a ver en termodinámica cómo es el proceso de compresión. Compresor es una máquina que el gas ingresa a una presión baja y se comprime a otra, 10 veces a 20 veces, profesor. ¿Cuál sería la relación de presiones más adecuada? Y profesor, cuando se comprime algo se calienta, sí se calienta. Por eso ustedes ven los compresores ahí, tienen aletas. ¿Y qué cosa hay que hacerlo? Y mientras más se calienta, se pierde más energía. Y si se pierde energía, baja la eficiencia. ¿Qué se debe hacer? Se comprime, se refrigera y nuevamente se comprime. Ese proceso, ¿y a qué presión lo debo enfriar? A una presión intermedia, dísela, ¿no? Estoy hablándoles cosas sueltas de termodinámica y de fluidos, que para que entiendan la complejidad del curso, lo importante y la complejidad. Dice, muy bien, si yo tengo dos presiones, entonces, ¿cuál es la presión en la cual yo debo hacer la refrigeración, el punto? A la raíz cuadrada de las presiones extremas, a ese punto hacemos refrigeración intermedia y de esa manera mejoramos la eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? Porque cuando yo comprimo, gasto energía. La idea es eficiencia, aprovechar al máximo lo que yo invierto como energía. Y para aprovechar al máximo la energía, no puedo hacer de uno. Es como cuando uno hace, ustedes habrán visto, tengo una placa metálica, quiero hacer un agujero. Con el taladro usted no va a pasar de frente a la broca de media pulgada. No es así. Se pasa primero la de, a lo mejor una seña de 1/8, después le paso la de 1/4 y después le paso, ¿no? Y cuando se está taladrando hay que echar refrigerante porque se calienta, igualito la compresión. No puedo, la potencia de compresión depende de la relación de presiones al exponente politrópico. Y también ese proceso, porque todo es proceso, los procesos tenemos que hacerlos eficientes. Entonces, y cuando tengo, y mira, la densidad es un concepto tan importante. ¿Qué pasó cuando se fugó en Villa Salvador el incendio que hubo? ¿No? Ese es gas licuado, ¿no? ¿Y qué pasa del gas licuado? El gas licuado es pesado, y como es pesado está baja, ¿no? Está el aire más liviano, y como es pesado es peligroso porque se va, emana la deflagración, creo que se llamaba, ¿no? Deflagración, va por, ese gas se comenzó a emanar a nivel del piso, contaminó toda la base y alguien prendió una chispa de una moto y vieron la desgracia que ha ocurrido. Entonces la pregunta, profesor, ¿por qué es pesado? Porque lo comprimen, le cambian de fase, ¿para qué? Para aumentar su densidad. ¿Qué significa físicamente aumentar la densidad? Más denso. En un volumen, poner mayor cantidad de masa. Y ese es el problema que se tiene siempre con los combustibles alternativos. Hay que comprimir, yo quiero transportar. Y como les digo, la paradoja tan sencilla, el que recicla quiere transportar mayor cantidad, ¿qué cosas? Bote el aire de la boca, pisa y expulsa el aire y tiene un menor volumen y va a transportar mayor, porque su objetivo es transportar ¿qué cosa? El plástico, ¿no? Entonces, la densidad es muy importante, es una propiedad que hay que entenderlo. No es hecho decir masa, densidad, masa sobre volumen, profesor, y punto, la masa tanto, divido. No, hay que un poco interiorizar estas propiedades tan elementales que forman parte de un problema, ¿no? Forman parte, y casualmente en el curso vamos a hablar de los fluidos, de la compresión, los cambios de fase. Entonces, profesor, yo quiero trabajar con un cierto gas, con nitrógeno, me puede decir, profesor. Entonces, tienes que conocer las propiedades del nitrógeno, ¿no? Además de eso, en termodinámica vamos a ver que tiene su diagrama de fases, que existe una presión y una temperatura en donde conviven la fase líquida con la fase de vapor. Igual existe existe un punto triple en el cual está la fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Entonces, la sustancia, dependiendo de las condiciones ambientales,
pueden estar en un estado u otro. Y yo puedo forzar estados en una planta con la finalidad de aumentar la densidad y poder transportarlo. Entonces, todo lo que vamos a ver en fluidos son muy importantes. Lo que digo es, hay que entenderlo. Porque les digo esto porque hay muchas personas que siempre he escuchado, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos cursos de fluidos? Fluidos antes era único. El curso de fluidos, no, eso no necesitan los ingenieros. Dice, muy bien. Termodinámica tampoco. Mejor ya sabes, fúndanlo. Habían hecho, ¿no? Mecánica de fluidos y termodinámica, ¿no? ¿Y eso por qué se hace? Por desconocimiento, ¿no? Pero van a ver la importancia que tiene hoy día el concepto de densidad tan elemental. Es un problema que hay que saberlo manejar, entender, aplicarlo en los proyectos. Acá tenemos que siempre reflexionar sobre las propiedades. El curso, esta es una primera clase, vamos a llevar la primera parte en mecánica de fluidos y en la segunda termodinámica. Prácticamente han fusionado dos cursos en uno, ¿no? Dos cursos en uno y voy a hacer lo posible de que entiendan lo más. Teniendo la idea básica, ustedes van a poder luego complementar sus estudios. Entonces, más o menos hasta para la primera parte de una semana tenemos que hacer sistema de tuberías. Voy a ocuparme de fluidos y de termodinámica. Vamos a empezar en la siguiente que continúo. Ya todos se han automatriculado, supongo, ¿no? Para que puedan. Entonces, no sé si alguna inquietud. Esta es una clase introductoria. Les estoy haciendo reflexionar un poco sobre la importancia de los fluidos y cómo los cambios de fase me facilitan el transporte. Porque una cosa es en ingeniería, como se llama, una cosa es la producción, una cosa es el almacenamiento y otro es el transporte, o se llaman distribución. Y los gases, por ejemplo, el agua es CEDAPAL, ¿no? El agua viene, planta de tratamiento, se produce el agua, ¿no es cierto? Ahí la planta CEDAPAL. Y que se produce, tiene que transportar. ¿Se almacena o no? Sí, se almacena. En grandes depósitos, grandes piscinas ahí se almacena. Se da su tratamiento y luego red de distribución. Pero para distribuir lo que necesita, bombas, energía. El fluido no llega de un punto a otro porque tiene que tener energía suficiente para llegar al usuario final con un nivel de presión aceptable, ¿no? Si ingresa a nuestros inodoros, una presión baja, no funcionan adecuadamente. La norma dice que un suministro de agua debe llegar al punto más crítico de una edificación con una presión entre 5 a 10 psi, de 5 a 10 libras por pulgada cuadrada. Si no llega a ese nivel de presión, entonces no funcionan adecuadamente los dispositivos. Y la profesor, y si no llega, ¿qué tengo que hacer? Tienes que almacenar, ni bien llega, lo almacenas en una cisterna y luego vas a bombear. Tienes que gastar energía para dotarlo, ¿no? al fluido para que llegue a su destino. Y el tema de energía. CEDAPAL también, ustedes ven, hay plantas, ¿no? Ven tipo cilindros de material blanco, que son el sistema de bombeo. Entonces el fluido constantemente y necesita energía para poderse transportar. Entonces ahí radica un poco la importancia de los fluidos. Nosotros mismos, ¿no? Fluido, el tema de la pandemia, fluido. ¿Por dónde se transporta? ¿Quién nos ha hecho daño? ¿El virus dónde va? En las gotitas. Cuando hablamos, no hablamos, expulsamos gotas de fluido y aire, y ahí va el virus, ¿no? Por eso es que nos ponemos mascarillas. ¿Quién? Pues el virus nos ha puesto para vez. ¿Y qué medio usa el virus para podernos contagiar? El fluido. Así de simple. No hay otra forma. No hay, simplemente tienes que, ¿no? Ponerle filtro, de esa manera cuidar nuestra salud. Ustedes que
que están jóvenes que van a ir a la uni seguramente a su laboratorio, su parte práctica, y tienen que aplicar mucho la prevención. Entonces, el ruido es un problema, el petróleo es otro fluido que están viendo. ¿Qué problema tenemos ahorita con el nivel mundial? El petróleo, fluido. ¿Quién va a solucionar el problema energético? Parte del problema, el agua va a solucionar el problema en el mundo. Hasta 2030, 2040, 2050, ¿no? Combustible de futuro, hidrógeno. Bien, ahora les voy a presentar la diapositiva, vamos a hablar de los conceptos. Entonces, todos ya se matricularon, ¿no es cierto? Automatricularon, ¿correcto? Para que puedan ahí ver el sílabus, todo. Les voy a presentarles compartir pantalla. El fluido y sus propiedades, ¿no? El fluido y sus propiedades. ¿Por qué es importante conocer? Lo primero que yo debo, cuando trabajo con un fluido, ¿cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son su densidad? ¿Cuál es su módulo de compresibilidad? ¿No? La densidad es una propiedad. Tiene propiedades intensivas y extensivas. ¿Cuál es su punto de ignición? ¿Cuál es su temperatura de evaporación? ¿No? Tengo que conocer al fluido, no a pretender estudiar, aplicar a un fluido del cual no conozco sus propiedades. Es importante las propiedades del fluido. Ahora, los fluidos tienen sistemas de unidades, ¿no? Antiguos, ¿no? Entonces, hay unidades fundamentales, tenemos unidades derivadas que se pueden expresar en función de las fundamentales, y acá tenemos algunas que se utilizan, ¿no? En el sistema técnico, en el sistema MKS, en el sistema CGS, en el sistema inglés. Esto que es tan elemental que ven en los ejercicios, hay que verlo, hay que entenderlo. Esto es sencillo, ¿no? Esto es elemental, pero hay que entenderlo. Por ejemplo, fuerza, masa por aceleración. En el sistema técnico, 1 kilogramo fuerza es igual a una unidad técnica de masa por la aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. En el sistema MKS, llamado sistema internacional también, 1 newton es igual a 1 kilogramo masa por 9.8 metros por segundo cuadrado. En el sistema técnico, 1 kilogramo fuerza es igual a 1 kilogramo masa por 9.8 metros por segundo cuadrado. Una DINA es 1 gramo masa por una aceleración de 1 centímetro por segundo cuadrado. La pregunta es, profesor, ¿por qué necesito estudiar las DINA? Son pequeñas de fuerza. Vamos a necesitar unidades pequeñas de fuerza, como la DINA. 1 libra es igual a 1 slug por una aceleración de 1 pie por segundo cuadrado. 1 libra fuerza es igual a 1 libra masa por una aceleración de la gravedad 32.2 pies por segundo cuadrado. 1 gramo fuerza es 1 gramo masa por 980 centímetros por segundo cuadrado. Es decir, una unidad técnica de masa equivale a 9.8 kilogramos de masa. 1 kilogramo fuerza, 9.8 newton. 1 gramo fuerza, 980 N. 1 kilogramo fuerza, 9.8 por 10 a la quinta N. 1 newton, 10 a la quinta N. 1 slug, 32.2 libras más. Esto que es elemental cuando están trabajando, hoy con las unidades, me dan en slug, pero lo primero que debemos
familiarizarnos, recordar, aplicar las unidades correctas. Esto es tan elemental cuando se está trabajando con sistemas de control, programando PLC, todo. Por no programar, están en un sistema u otro, puede ocasionar problemas en una planta. Algo tan elemental por el cambio de unidades, ¿no? Pueden ocasionar colapso de procesos. ¿Por qué? Porque no programaron el PLC, lo que era 1 era como 10. Alguien me comentó, trabajaba con sistemas de itinerantes para explosivos, de control, ¿no? Algo tan elemental, no funcionaba nada, claro, habían programado las unidades y el operario no conocía bien el sistema de unidades y lo que programaba como un número estaba en otra unidad y prácticamente no afectaba el proceso, y por eso los procesos no funcionaban, ¿no? Revisaron, está mal el PLC, la programación, el cableado, tanto, ¿no? Se hizo tanto alboroto, que al final es ¿qué pasaba? Algo tan elemental. Las unidades, o sea, el número que se puso no correspondía a las unidades en la programación de PLC. ¿Ve? Ahora, esto es lo más importante, ¿no? Los cuerpos en la naturaleza, atendiendo a ese aspecto físico, ¿no? Los sólidos y los fluidos. Y los fluidos están los líquidos y los gases, ¿correcto? Muchas veces, como les hablaba, los gases tienden a ocupar mucho volumen. Transporto, lo tengo que pasar a fase líquida. Pero los líquidos y los gases forman parte del fluido. También tenemos los sólidos. Muchas veces trabajo con los sólidos ¿para qué? Hay ciertos materiales que se denominan hidruros metálicos. ¿Qué es un hidruro, profesor? ¿Qué me está hablando? ¿Me puede decir, no? Es algo muy importante, jóvenes. Es un metal especial en la cual yo les pongo al gas hidrógeno y como una esponja absorbe las moléculas de hidrógeno y lo transporto como sólido. Y después le aplico energía y separo del sólido el hidrógeno. Es una forma de uso sólido y gas uso. El sólido lo uso ¿para qué? Para generarme un hidruro metálico, para agregarle hidrógeno. Y lo transporto a cualquier punto, ¿no? Y después llevo a la planta, lo voy a tratar al sólido, pero estos materiales se caracterizan, vean cómo es tener enlaces débiles. Entonces no necesito mucha energía para luego recuperar el gas. Entonces vean, algo tan elemental, sólidos, fluidos, gases, líquidos, se usa hoy en día, ¿no? Un sólido puede hacerlo reaccionar con el gas y luego recuperar, formar moléculas con metales y después agregar energía y romper la molécula y luego sale el gas. Algo muy importante los fluidos, ¿no? Dice, cuando volcamos sobre una mesa un poco de agua o echamos una bocanada de humo, quiero que apreciamos, porque nosotros tenemos que observar que el agua como el humo fluyen con facilidad, ¿no? Fluyen. De ahí viene el nombre fluido. Las moléculas no están muy cohesionadas, ¿correcto? ¿No? Hay fuerzas de adhesión, fuerzas de cohesión, ¿no? Entonces, el fluido tiende a deformarse. Los fluidos, a diferencia de los sólidos, y debido a qué cosa, algo muy importante, constitución molecular. Muy bien. Por eso es que a veces el curso de química es muy importante. Estudiamos mucho la estructura molecular. Dependiendo de tu constitución molecular, pueden cambiar continuamente las posiciones relativas de su molécula. Sin ofrecer, o sea, la molécula se desplaza dentro de la sustancia sin ofrecer resistencia apreciable a la deformación.
¿Alguien quería preguntar? Correcto, o sea, dentro de un fluido, las moléculas cambian de posición, ¿no? Pero en un sólido las moléculas no cambian de posición. En un líquido sí, dependiendo de la constitución molecular, pueden cambiar continuamente sus posiciones relativas de sus moléculas, sin ofrecer resistencia apreciable. Este apreciable es una debilidad que luego se aprovecha en los aceites, ¿no? O sea, aprovechamos que fluye, pero con una resistencia, esta apreciable baja, esa resistencia baja yo la aprovecho. ¿Para qué? Para la lubricación. Pero los líquidos y los gases que forman parte de los fluidos, también hay diferencias. Acá lo que les preguntaba, ¿no? Algo tan elemental, dice, considerando un mismo volumen de líquido y de gas, vertiéndolos en dos recipientes iguales, ¿no? Se aprecia que el líquido adopta la forma de su recipiente y permanece quieto con una superficie horizontal, mientras que el gas se expande hasta ocupar todo el recipiente para adquirir recién el equilibrio estático. Por ejemplo, tenemos dos recipientes de un volumen de 1 galón. Echamos medio galón de líquido. ¿Ya? El equivalente en masa echamos de gas. Si observamos los dos recipientes, el gas tiende a ocupar, las moléculas se separan, el gas tiende a ocupar todo el espacio. Las moléculas se separan y tiende a ocupar todo. Por eso es que los gases, por lo general, tienen menor densidad y requieren mucho espacio, mientras que los líquidos no. Por eso es que es preferible realizar el cambio de fase de gas a líquido para poderlo transportar. Acá estamos viendo ya el término densidad, que es muy importante. Otra propiedad que estamos viendo acá, la compresibilidad, dice. Los líquidos, una segunda propiedad muy importante es la compresibilidad. Los líquidos son prácticamente incompresibles. Profesor, ¿qué cosa es la compresibilidad? La relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria volumétrica. ¿Y qué pasa con los líquidos que son prácticamente incompresibles? La deformación unitaria volumétrica que va en el denominador es prácticamente pequeña. Y si yo divido un número sobre una cantidad pequeña, ¿qué pasa con la división? Tiende a ser un valor muy alto. O sea, los líquidos tienen un alto módulo de compresibilidad. ¿Por qué tienen un alto módulo de compresibilidad? Porque prácticamente no tiene acción volumétrica significativa, muy poco. Es muy poco lo que puedo comprimirlo en los líquidos. Pero los gases sí. Es otra diferencia importante entre los gases. Dice, en la práctica se considera el agua que es incompresible, salvo en contados casos en los cuales está sometido a grandes presiones. Ahora, acá viene algo importante. Los gases también son compresibles, correcto, salvo en contados casos en que están sometidos a pequeñas. Acá hay un error que se comete siempre. Yo sé que por naturaleza el gas es compresible, pero ¿qué pasa cuando el gas lo someto a poca presión? No se deforma, trabaja prácticamente como si fuera incompresible. Y no cuando veo un gas, yo voy a decirle, a ver, un sistema de aire acondicionado. El aire que ingresa está sometido a presión. Lo único que busco con aire acondicionado, tomarla el aire, filtrarlo,
controlar su temperatura mediante un serpentín, agregarle humedad, dar confort y luego inyectar así al ambiente donde se quiere suministrar el aire. Pero la pregunta sería la siguiente. ¿Está sometido el aire, que es un gas, a presiones altas? Porque no va a ingresar a alta presión. Está sometido, valga la redundancia, a presiones lo necesaria para que lleguen al punto de destino. Y nuevamente, les indico, para que un sistema funcione, no es el gas debe llegar, el aire debe llegar con una presión lo suficientemente para que cumpla su cometido. Si hay un ambiente, bueno, en el caso del agua, la norma dice debe llegar al punto más crítico con una presión de 5 a 10 psi, ¿no? Manométrica, lógicamente. Igualmente, cuando yo tengo un sistema de aire acondicionado, tiene que llegar a una presión como para que se difunda, ¿no? el aire en todo el ambiente, ¿no? Sin generar, no va a salir a alta presión, inclusive en las salas de operaciones el aire acondicionado es muy delicado. Entonces, a pesar de que el aire es un gas y es compresible, no siempre lo voy a tratar como compresible. Hay sus excepciones. Y también yo sé que los líquidos son totalmente incompresibles, pero hay casos especiales en los cuales se comprime, ¿no? Cuando está sometido a grandes presiones. Profesor, ¿cómo es esto de grandes presiones? Con el agua le elevan a presiones altas y con chorros de agua se corta metal, ¿correcto? Pero la presión ¿no? Se aprovecha prácticamente se aprovecha esa propiedad que tiene el agua, ¿no? De no deformarse, lo logramos deformar, pero a altas presiones, y no solamente eso, sino que el fluido va llevando la energía, ¿no? Va llevando la energía. Profesor, para estudiar los fluidos, necesito plantearme ciertas cosas, conocer, ¿no? Lo planteamos de la hipótesis del continuo. Y acá también hay un tema, ¿no? A nivel molecular, realmente los cuerpos tienen porosidades de espacios moleculares. Por eso es que existen ciertos materiales, por ejemplo, para cuando se va a transportar o ciertos tipos de gases en los cuales por las paredes fluye el gas. Hay porosidades, ¿no? El tamaño de la molécula del gas es pequeño y puede pasar. Por eso se recomienda los recipientes a base de plástico. Por eso la estructura molecular dice, y bien acá y esto que es tan básico que lo estamos viendo, forma parte de los estudios que tuve, ¿no? Estuve leyendo de un estudio de 2020, creo, el tema de que hay ciertos gases que cuando se almacenan, los recipientes deben tener, ¿qué cosa? Materiales especiales para evitar de que el gas se pueda, ¿no? Se pueda prácticamente perder por los espacios entre moléculas, ¿no? La estructura molecular real de los fluidos es tal que también del fluido, ¿no? ¿Y qué será del sólido? Hay espacios apreciables. O sea que como los fluidos no son continuos. Esa es la realidad. Yo tengo fluidos, si yo pudiera tener un telescopio, no, disculpen, microscopio, y mirar, ¿no? Voy a notar que en medio hay vacíos. Entonces, ¿qué se hace para poder estudiarlo? Se plantea la hipótesis del continuo, de que se entendería, dice, por velocidad en un punto se entendería la velocidad de la molécula que ocupa ese punto y el punto medio, así no sería aplicable el análisis matemático. Por esta razón, si tú ves la hipótesis del fluido, que es un medio continuo, en el cual decimos, hay
continuidad, por lo cual la velocidad en un punto se entiende por la velocidad media de las moléculas que rodean el punto, y en el cual varían también de modo continuo a través del fluido. Los otros parámetros de estudio como son la velocidad, densidad, presión y aceleración. Entonces, y así dice, en un medio sin vacíos, y es aplicable. O sea, el análisis matemático, nosotros aplicamos, ¿qué teoría vamos a aplicar al fluido? Análisis matemático, pues necesito derivadas, pero ¿cómo va a aplicar si hay puntos que no son continuos? Pues mi función es continua. Entonces, ¿qué se hace? Se plantea la hipótesis de continuo de tal manera que yo pueda aplicar, ¿no? En un medio, bajo este contexto, puedo aplicar el análisis matemático. Las fuerzas en el interior de un fluido, supongamos que un fluido en movimiento se aísla idealmente en cierto volumen limitado por las superficies. El efecto de la masa de fluido rodea la porción aislada en un conjunto de fuerzas desigualmente distribuidas que se aplican en el área, y representamos este vector. Y se considera positivo cuando sale este vector y negativo cuando ingresa. Acá vamos a la figura. De esto se trata. Acá tenemos la superficie de fluido y hay una delta F. Las fuerzas aplicadas del fluido se pueden descomponer en una componente normal y una componente contenida en el plano, en una superficie delta de área. La componente normal tiene que ver con el esfuerzo normal, la componente cortante tiene que ver con el esfuerzo cortante, la componente normal entre el área se divide, eso es el esfuerzo normal, y la componente cortante es delta de F del área. ¿Y por qué necesito eso? Porque los fluidos soportan y transmiten esfuerzos normales, soportan y transmiten esfuerzos cortantes. Pero los esfuerzos normales, ¿qué provocan en el fluido? Deformación. Y los esfuerzos cortantes también deformación, distorsión, cambio de forma. Entonces el fluido constantemente, su superficie va a tener fuerzas superficiales, de las cuales yo las voy a descomponer en fuerzas normales y fuerzas cortantes. Y también te va a tener fuerzas debido al campo gravitatorio. Y esas se denominan fuerzas de cuerpo. Si yo tomo una pequeña masa, un delta de M, lo acelero la gravedad, son las fuerzas de cuerpo. Entonces, una forma de entender los fluidos es según las fuerzas que se generan en él, clasificarlas en las fuerzas superficiales y la fuerza de cuerpo. En las fuerzas superficiales, ahí se descompone entre las fuerzas normales y las fuerzas tangenciales. Las fuerzas normales provocan esfuerzos normales, las fuerzas tangenciales esfuerzos cortantes. ¿Por qué el fluido? Y debe haber un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque el fluido interactúa, transmite fuerza y recibe fuerza. Acá está un poco. Si en el punto P actúa la fuerza de superficie delta de F, se define el esfuerzo en un punto como el límite cuando el área tiende a cero, delta de F en delta de R. Bueno, esfuerzo simple, a secas. Y este esfuerzo, valga la redundancia, puede tener componentes, tal como delta de F en un punto puede descomponerse en dos direcciones. ¿Y por qué hablamos de dos direcciones? Porque esta va a tener que ver con la presión y esto va a tener que ver, la tangencial va a tener que ver con la viscosidad. Por eso dice la fuerza delta de F en el punto de un fluido la fuerza delta F en un punto puede descomponerse en dos direcciones. Una normal al elemento de área, delta de Fn, y otra tangencial, delta de Ft, que genera respectivamente un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante.
Y algo hay, la teoría que estudia los fluidos, ¿no? Una teoría que sí me sirve para poder estudiar los fluidos es la elasticidad. Y luego los esfuerzos, profesor, algunos pueden ser positivos o negativos, sí. Se considera que el esfuerzo normal es positivo cuando se trata de una tensión y negativo cuando una compresión. Entonces, la presión es un esfuerzo normal negativo. Y puede descomponerse en el esfuerzo en las direcciones X. Siempre para poder estudiar tengo que tener un sistema de referencia. Yo lo puedo descomponer según las direcciones X y Z. Debe haber siempre un sistema de referencia. Tal como les indiqué, además de la fuerza de superficie en las cuales provocan esfuerzos, que se puede descomponer en esfuerzos normales y fuerzas cortantes, en cada punto del volumen aislado, dentro del volumen, existe la llamada fuerza de cuerpo. Y se expresan por unidad de masa. ¿No? La fuerza de cuerpo por unidad de masa se pone un M con una raíz X, Y más Y, J más Z, K. Es fuerza de cuerpo por unidad de masa. Por ejemplo, si el eje Z fuera la gravedad, entonces una pequeña masa tendría la fuerza mg. Si yo lo divido entre m, simplemente sería g. Y como apunta hacia abajo, menos g. Entonces, en ese caso, x sería 0, y sería 0, y z menos g. ¿Y por qué necesito la fuerza de cuerpo? Porque si la fuerza de cuerpo lo divido por la masa, tengo las fuerzas, ¿no? Esas son unas fuerzas específicas, ¿no? La fuerza debido a los campos gravitacionales. Y tal como les estaba indicando, si el eje Z se hace coincidir con el vertical de la terrestre, ahí está muy bien, de este modo que si la única fuerza de cuerpo es el peso. Entonces, profesor, ¿el peso qué cosa es? El peso es fuerza de cuerpo. Y si hacemos coincidir el eje Z, X sería 0, Y sería 0, y Z sería menos que, porque es por unidad de masa. Si yo quiero la fuerza, lo multiplico por la masa. Presión, concepto importante, propiedad de los fluidos, falta presión, ¿no? Todo el mundo agarra, ¿no? La presión es un término de fluidos, pero también lo usan los abogados, los delincuentes, ¿no? Aplícale presión, dice. Pero la presión es una propiedad que tienen los fluidos. Y hay algo muy importante con la presión. Dice, hay dos circunstancias en el que sobre un elemento delta de área la fuerza de superficie es normal. ¿No? Hay dos circunstancias en que sobre el elemento de área delta de A la fuerza de superficie es normal. Uno, cuando el fluido está en reposo. Cuando el fluido está en reposo, va a transmitir su delta F normal solamente una vez, porque existen las excepciones. En una situación de reposo, un alumno me graficó la fuerza tangencial. Nunca. Porque la pregunta es, profesor, ¿y por qué no puedo graficarle? Porque le estoy diciendo que está en reposo. Y si yo le aplico una fuerza tangencial, el fluido no tiene capacidad para soportar, se va a deformar y va a estar en movimiento y estaría entrando en una contradicción. También, el otro caso especial, cuando el fluido, estando en movimiento, yo asumo que la componente tangencial es nula.
entonces toda la fuerza es normal. Correcto, es como estas dos fuerzas. ¿En qué casos es normal? En lo general es que la fuerza es inclinada. Tiene componente normal y componente cortante. Cuando está en reposo, todo es normal. Y cuando está en movimiento, puede darse el caso de que esta sea pequeña. O sea, lo disminuimos tanto que todo el delta F prácticamente está en normal. A pesar de no estar en reposo, puedo considerar que la fuerza es normal al elemento, ¿no? Y específicamente nos habla al término de la presión. ¿Y qué es esto, profesor? Existirá delta de Ft nula en algunos ejemplos cuando nos dicen desprecie los efectos de fricción. Nos estamos planteando la hipótesis del líquido ideal. Líquido ideal significa de que la componente tangencial que transmite y que puede soportar es prácticamente nula. Tal como se indica, la primera situación es real. Cuando el fluido está en reposo, la fuerza es normal y de ahí viene el tema de la presión. Pero cuando está en movimiento, yo considero que la componente tangencial es prácticamente nula. Estoy idealizando un mundo ideal en el cual no existe la componente tangencial y solamente la componente normal es la que prevalece. Tal como se indica, la primera situación es real, la segunda es hipotética. Y veamos acá, la presión, acá pusieron P. ¿Qué significa P? La fuerza y el área están formando, ¿cuánto? 180 grados. Signo negativo. Tal como en estas condiciones se define la presión en un punto a la expresión. Menos P es el límite cuando delta de área tiende a cero, delta de F de delta de área. Diferencial de fuerza, diferencial de área. Obedeciendo el signo menos a que la fuerza delta de F produce un esfuerzo de compresión. Todos los esfuerzos de compresión por convención, ¿no? Por convención son negativos. Y los esfuerzos de tensión son positivos. Los esfuerzos de tensión salen con el delta de área. Los esfuerzos de compresión están formando 180 grados con delta de área. Esto tan elemental, ¿no? A veces digo, ¿no? Manometría. Realmente estamos trabajando con presiones manométricas, ¿no? Puede ir a comprar un manómetro y marca 0, ¿por qué? Porque el manómetro está leyendo la presión atmosférica. Y si no hay otra presión, esto lee 0. Pues, ¿qué cosa es la presión manométrica? Es relativa. Es respecto de la atmosférica, ¿cuánto más tengo? Y por atmosférica y por debajo de la presión atmosférica. El 0 absoluto, vacío total acá. Entonces, para referirse al valor numérico de la presión N, se distinguir la presión relativa y la presión absoluta. La primera se mide por encima positiva y por debajo negativa. Las presiones relativas se miden con instrumentos llamados manómetros. Hoy en día están baratos, ¿no? Un manómetro analógico en una marca, por ejemplo, de 1 a 2 atmósferas, se lo puede encontrar en la Avenida Argentina, le puede estar costando 110 soles. También hay de los más cómodos, con 40 soles ya tiene su mano. Se pone el recipiente y le va a medir qué cosa, una presión manométrica. Algunos vienen con la aguja para que se atenúe los cambios de presión. Viene con una especie de gel. Gel se le pone. Manómetro, hablamos de manómetro, hay que ver instrumentos.
cuánto está y cómo trabaja, y qué presiones mide, qué rango, dónde vende. Porque cuando yo veo una planta, no, manómetros, tenemos que ver la figura, pues tenemos que, en la red ahí, ¿no? En la red. Entonces, las presiones los medimos con los manómetros. Y acá este concepto muy importante. Densidad, peso específico, gravedad específica. La densidad, masa sobre volumen. ¿A qué sirve la masa? Por el volumen. Mira, vea, masa, densidad, volumen. Quiero más masa y tengo poca densidad. Tienes que aumentar el volumen. Y aumentar el volumen cuesta infraestructura, materiales. Peso específico, peso sobre volumen. Relación entre el peso específico, densidad por gravedad. ¿A qué es igual el peso? El peso específico al volumen. Yo veo un recipiente y digo, muy bien. ¿Qué volumen hay? Muy bien. Vamos a tabla, vemos su peso específico, vamos a ver cuánta masa puede almacenar ese depósito. ¿No? Relación entre el peso específico y la densidad. El peso específico es la densidad por la gravedad. Otro concepto importante que usamos en el curso es la densidad relativa. Nuevamente, el agua es fundamental. El agua es el líquido del planeta. Y el agua contiene hidrógeno y es el más abundante del planeta. Por eso que el agua lo usamos como referencia, ¿no? Dividimos la densidad del fluido entre el agua y eso es la gravedad específica o la densidad relativa. O también peso específico del fluido de peso específico del agua. Simplemente es una forma práctica de podernos, que nos pueden determinar el peso específico de un material. Simplemente me da su gravedad específica, lo multiplicamos por el peso específico del agua. Si quiero la densidad de material, me da la gravedad específica o densidad relativa, lo multiplicamos por el agua. Este concepto de volumen específico, ese recíproco de la densidad, lo vamos a trabajar. En termodinámica no trabajamos con densidad. Trabajamos densidad, masa sobre volumen. En termodinámica no nos interesa la masa sobre volumen, nos interesa el volumen sobre la masa. Y es un parámetro importante. En toda termodinámica vamos a estar trabajando con el volumen específico. Estamos viendo que la densidad, la presión, son propiedades muy importantes. Y que la presión viene de un esfuerzo. Forma parte de un tensor de fuerza. Y su signo negativo, y cómo debe ser el comportamiento, las fuerzas superficiales, las fuerzas de cuerpo, ¿no? Son las bases teóricas, la densidad relativa. Y ahora entramos a una propiedad muy importante. Bueno, todas son, esta es la que prevalece, todo lo relacionado con los motores. Viscosidad. Podemos ver, inclusive ahí les he puesto un video ahí, pueden ver ahí cuando acabe la clase y tienen un enlace, creo que de un video debe haber ahí, en lo cual ver la viscosidad. Cuando volcamos sobre una superficie plana agua, ¿qué pasa? Y aceite, a ver, pon. En una mesa ponemos agua y aceite lubricante. ¿Quién se deforma más? ¿Quién fluye más? ¿El agua o el aceite? Es obvio, el agua. El agua se deforma más que el aceite. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el aceite es más viscoso del agua. Más viscoso, menor deformación. O sea, la viscosidad es inversamente proporcional a la deformación, ¿no? Menos viscosidad, mayor deformación. Entonces va a existir fluidos que los cuales tienen mayor deformación, ¿no? Menor viscosidad. Y los aceites que son viscosos, que se deforman también, los vamos a usar para los motores, ¿no? Para la lubricación. Para evitar de que el desgaste entre dos elementos sólidos. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para soportar esfuerzos portantes. También se usan en los instrumentos, ¿no? El fluido glicerina, ¿no? Se usan también para los manómetros. Se usa glicerina. Ahora, profesor, ¿por qué glicerina? Porque la glicerina es densa. Y como la aguja de los manómetros es oscilante, entonces cuando tengo una medida y luego cambia la presión para que amortigue el movimiento no
No es el único, lógicamente. De la aguja del manómetro se usa fluido. Entonces, una de las tantas definiciones que dice, o sea, la viscosidad de los fluidos es una medida de la resistencia que estos oponen a ser deformados. Mayor viscosidad, ¿no? Mayor resistencia. Menor viscosidad, menor resistencia. ¿Pero resistencia a qué? Que estos oponen a ser deformados. ¿Qué pasa? Deformación. Acá se cumple la teoría de elasticidad. Toda carga provoca deformación. Usted pone sobre su mesa, como yo he puesto en mi computadora, lo estoy deformando, no lo visualizo porque la deformación es pequeña en los sólidos. ¿Correcto? Entonces, los fluidos se deforman. Todo elemento en el cual yo le aplico carga se deforma. Pues la viscosidad, reitero, de los fluidos es una medida de la resistencia que estos oponen a ser deformados. Más viscoso, más resistencia. Menos deformación. ¿Y cómo trabaja eso? Como por capas, capa por capa. Esta propiedad la ejercitan los fluidos solo cuando son obligados al movimiento. La ejerce. Si el fluido está en reposo, no puedo graficarle o sea, el fluido tiene una propiedad que se denomina la viscosidad, que solamente se ejerce cuando están obligados al movimiento. Si yo no lo obligo al movimiento, no tengo por qué, no va a manifestar su viscosidad. O sea, en fluido en reposo, el fluido tiene su propiedad viscosidad, pero no la manifiesta. Ahora la pregunta es, ¿los líquidos son más viscosos que los gases? Lógico, ¿no? Los líquidos tienen, no. Los gases tienen menos resistencia a la deformación. Y algo dice, si en un canal rectangular inclinado se mueve el líquido con velocidad relativamente pequeña, se verifica que el flujo produce capas en forma de láminas, produciendo lo que se denomina movimiento laminar, flujo laminar, y me va a generar un perfil de velocidades según la ley parabólica. Acá está, hay capa de fluido, vean acá en forma frontal y vean acá. Pero si yo veo, ¿qué es el perfil? Es la velocidad en función de la altura que tiene A. ¿Y qué pasa acá con los cambios? Acá los cambios son significativos, vean, acá es cero, el cambio de velocidad prácticamente. Y de acá a acá tras una vertical, acá está el cambio pequeño. Y de acá a acá veo el cambio. ¿Qué pasa en la medida que me voy acercando acá? Los cambios son pequeños, o sea, los cambios de velocidad son más significativos cercanos a la placa fija o al terreno. Y en la medida que se aleja, los cambios son menos significativos. Y vean una flecha a la derecha y una flecha a la izquierda, ¿no? Esos son los esfuerzos cortantes. Newton planteó una ley, que existe una relación entre el esfuerzo cortante y el cambio de velocidad en dirección normal. Por eso se denomina la ley de Newton. Él descubrió que ciertos fluidos cumplen con este. La ley de Newton de la viscosidad establece que el esfuerzo tangencial que se produce entre dos láminas separadas una distancia de y, que se desplazan la de arriba con velocidad b, la de abajo con b, la de arriba con b más delta de b, ¿no? Este esfuerzo tangencial es proporcional al gradiente de velocidad. Acá, gradiente de velocidad. La constante de proporcionalidad que me relaciona el esfuerzo con el gradiente de velocidad se denomina mu, que es el coeficiente de viscosidad. Algunos le dicen viscosidad, es un coeficiente de viscosidad.
U es diferente a, muy bien, el coeficiente que me quiero relacionar el esfuerzo cortante con el gradiente de velocidad, por eso les hablaba el dB, y que cumplen, no todos cumplen, los que cumplen esta ley se denominan fluidos newtonianos. Y la viscosidad se denomina dinámica. Dinámica. También hay viscosidad cinemática, que es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. Pero acá hablamos de dinámica. O sea, Newton, a través de su ley, descubrió de que el cambio de velocidad en el fluido en dirección normal al movimiento es proporcional al esfuerzo cortante a través de ese. Si hago una gráfica de esfuerzo cortante y dB de Y y trazo la pendiente, esa es la viscosidad. Y tal como dice, nótese en el dibujo que en el fondo el gradiente es más grande. Y por lo tanto, si el gradiente es más grande, yo sé que el gradiente de velocidad es directamente proporcional al esfuerzo. Entonces, ¿qué puedo decir? Por lo tanto, el esfuerzo de corte ahí es mayor y va disminuyendo hacia arriba. O sea, en las capas de fluido el esfuerzo cortante es mayor aquí y va a ir disminuyendo hacia arriba. ¿Por qué? Gradiente de velocidad es mayor en la parte. ¿Correcto? Ahí. La pregunta es, ¿todos los fluidos obedecen esta ley? No. Hay fluidos, hay pseudoplásticos, hay dilatantes, hay plástico de Bisham y los newtonianos. Y hay más clasificación, pero esas son las que les digo. O sea, se ha encontrado de que el esfuerzo, que tiene que ver con la fuerza sobre área, lo puedo relacionar con el gradiente, que es cambio, gradiente cinemático, a través de una propiedad que es la viscosidad. ¿Qué pasa cuando es más viscoso? La pregunta, ¿no? Más viscoso, más resistencia a ser deformado y más pendiente. Menos viscoso, menos pendiente, menos capacidad para soportar los esfuerzos cortantes. Los gases tienen una menor viscosidad porque valga su comportamiento, tienen menor capacidad para soportar el esfuerzo de formación. Lo que se indica a continuación es que los fluidos que obedecen a esta ley se denominan newtonianos. Y los que no tienen ese comportamiento no newtoniano. Acá vemos, por ejemplo, bueno, es un comportamiento casi como un dilatante. Acá vemos dos newtonianos, pero este es un newtoniano con mayor viscosidad, con menor viscosidad. Un pseudoplástico. Unidades. Muy bien, porque necesitamos las unidades, ¿no? de la viscosidad. La unidad del esfuerzo sobre unidad gradiente de velocidad. Dimensión del esfuerzo es fuerza sobre área, FL a la menos 2. dB de Y es T a la menos 1. FT en TL cuadrado, pero ¿quién es F? MLT a la menos 2. Y haciendo el álgebra, me va a quedarme M entre LT. Las dimensiones de la viscosidad. M sobre LT. Ahora, ¿por qué usamos el sistema CGS cuando tenemos unidades pequeñas? Y la viscosidad dinámica en el sistema CGS se llama Poise. ¿Qué es un Poise? 1 gramo masa por centímetro por segundo. O si lo quieres ver acá, unidad de fuerza, 1 dina por segundo sobre centímetro cuadrado. Este es muy importante. Les planteo un ejemplo. La viscosidad son 14 Poise. ¿Qué es Poise? Ya, ¿qué es Poise? Escuchemos, creo que
Uy, no he entrado a la clase, ¿qué será el POIS? Ahí te le puedo hacer, el POIS es una unidad de viscosidad en el sistema CGS. Lo quiero trabajar con dinas, lo quiero trabajar con gramo masa, es dinas, segundo, centímetro cuadrado o gramo masa, ¿no? ¿Y por qué vamos a usar el POIS? Porque tenemos sustancias cuya viscosidad es pequeña y la unidad más adecuada es los POIS, porque tienen valores pequeños. Ahora, ¿qué pasa? La relación entre la presión. La pregunta, ¿influye, profesor, la presión en la temperatura, en la viscosidad? ¿No? ¿Influye o no influye? Sí. La temperatura fundamentalmente. La presión también puede influir, pero a presiones ordinarias, a presión atmosférica, la viscosidad no depende significativamente de la presión. Depende únicamente de la temperatura. Pero si estoy trabajando con fluido a presiones, a altas presiones, por ejemplo, estamos trabajando con una bomba, por ejemplo, entonces ahí hay grandes presiones, entonces la viscosidad se ve afectada por el cambio de presión. Pero por lo general la viscosidad depende únicamente de la temperatura. El que estableció el modelo matemático para medir la viscosidad en la función de la temperatura fue Andrade. Por eso es la ley de Andrade. ¿Qué significa? De que un fluido tiene su viscosidad a cierta temperatura referencial y cuando cambia la temperatura, la viscosidad. ¿Qué es lo que yo debo esperar en un lubricante? Mientras se recalienta más, se supone que pierde resistencia, la viscosidad disminuye. A mayor temperatura, ¿no? Lo que se espera es una menor resistencia, menor viscosidad. Por eso es que cuando se recalientan los aceites, pierden capacidad para soportar esfuerzos importantes, pero sí depende de la temperatura. ¿Ves? En los líquidos, al aumentar la temperatura, disminuye la viscosidad, lógica, disminuye la capacidad para soportar esfuerzos grandes. Pero en los gases es al revés. O sea, significa de que a mayor temperatura aumenta la viscosidad en un gas, porque mayor se agitan más, se mezclan las capas y aumenta la viscosidad. Mayor temperatura, mayor viscosidad, mayor resistencia en los gases. Tal como se indica acá, muchas veces es más cómodo trabajar con un concepto que se denomina viscosidad cinemática, que es la relación entre la viscosidad dinámica sobre la densidad. Ustedes observan ahí, se ha hecho el análisis de la viscosidad dinámica M entre LT, o ML a la menos 1, T a la menos 1, densidad ML a la menos 3, L cuadrado sobre T. Viscosidad. Nuevamente, la viscosidad cinemática en el sistema CGS se denomina Stock. La unidad de viscosidad cinemática en el sistema CGS es el Stock. ¿Qué es un Stock? 1 centímetro cuadrado por segundo. Y ahora vamos a analizar esta parte de su fórmula. Dice, de acuerdo con la ley de Newton, el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad a través de la viscosidad. El esfuerzo de corte, ¿en qué caso sea nulo? ¿Qué pasa en el fluido? No hay gradiente de velocidad. O sea, todas las capas se mueven a la misma velocidad. Acá está, todas a la misma velocidad. Si todas son iguales, no hay cambio. Y si no hay cambio, no hay capacidad para soportar esfuerzo. El esfuerzo cero. ¿Qué pasa cuando esté en reposo? Cuando esté en reposo, no hay velocidad, por naturaleza debe de ir igual a cero. ¿En qué caso el esfuerzo cortante es nulo? También cuando el fluido está en movimiento y yo digo, vamos a estudiar el movimiento del fluido, pero en condiciones ideales, no viscoso.
la hipótesis ideal. Entonces, el esfuerzo va a ser 0, no porque no haya gradiente, sino porque este es muy pequeño, ideal. Hipótesis. Entonces, a pesar que puede tener gradiente, pero como depende de este producto, entonces este es 0. Tercer caso, cuando el líquido real se mueve con velocidad relativamente grande, de manera que produce una buena mezcla de fluido, se uniformiza, no hay cambio de velocidad. El cambio de velocidad, prácticamente 0, un rectángulo. Ya, acá estamos, ¿no? Ya. Hasta acá no, acá no vamos a quedar, luego vamos a continuar, voy a dejar de compartir. Recording stopped. Entonces nos vamos a ver ya en la parte práctica, vamos a ver complementar la teoría y algunos ejercicios de en lo que respecta a la viscosidad. Entonces voy a finalizar esta sesión, nos vemos a partir de la parte práctica. Buenas noches, permiso. Buenas noches.